Este fanfic no es mío, es de MeowCatMax. Puedes ver esta historia en Archive Forum en la descripción, les dejo el link de la historia. Recuerdo muerto MeowCatMax capítulo 11. Mi héroe. Resumen. Un tapiz de sombras, desgarrado por gritos desesperados. Un alma dormida, atormentada por visiones de futuros brillantes y desolados. Hermanas, unidas por el amor y la pérdida, lidian con los fantasmas del pasado. El nombre de un héroe, una súplica desesperada que resuena en un bosque iluminado por la luna. Un corazón roto, una promesa de venganza, una noche que susurra sobre la oscuridad inminente. Notas. Los créditos de lectura beta corresponden a @sanipo @dark _b0 @joilinekujo. Texto del capítulo. La mansión Milord era un escenario de absoluto caos, sumida en el caos por la repentina desaparición de Emilia y Subaru. Frederica permaneció en la habitación a oscuras, con un torbellino de confusión y miedo arremolinándose en su interior. Luchaba por comprender el caos que se había apoderado del campamento. Conocida por su serenidad bajo presión, sus pensamientos se dirigieron de inmediato a proteger a su discípula, la joven doncella a la que apreciaba como a una hermana. Respiró hondo, su ira se encendió, su naturaleza bestial afloró, impulsada por una férrea determinación. Si Emilia Sama está aquí, razonó, entonces significa que Beatrice Sama y el resto del campamento también estarán aquí. Aunque su repentina llegada seguía siendo una fuente de dudas, la rápida sucesión de acontecimientos la dejó con dificultades para seguir el ritmo. Salió de la habitación de Emilia y se dirigió al pasillo, buscando a alguien más que se hubiera despertado por los gritos. La velocidad era esencial. Los músculos de sus piernas se tensaron y se abultaron, transformándose en las poderosas extremidades de una bestia. Sus pies se movieron, convirtiéndose en feroces garras con garras gigantes que se aferraban a la alfombra, como si estuviera lista para saltar. La transformación atravesó sus zapatos y calcetines, descartándolos mientras se lanzaba hacia adelante, una leona a la caza. Sus ojos ardían con una determinación feroz. Atravesó los pasillos, un borrón de movimiento, corriendo por el suelo y las paredes como una bestia desatada. La velocidad y la potencia de sus movimientos amenazaron con destrozar las ventanas del pasillo. Si sus gritos no habían alertado ya a los demás, el estallido sónico de su paso sin duda lo haría. Rem gruñó en sueños, con el rostro contorsionado de una forma que claramente sugería una pesadilla. Tenía el ceño fruncido, los ojos temblaban bajo los párpados cerrados, y su respiración era superficial e irregular. En lo profundo de su mente, estaba atrapada en un sueño implacable e interminable que se resistía a todos sus intentos de despertar. Presenció algo parecido a un sueño, aunque no podía comprender lo que se le mostraba. Una chica con el pelo azul hasta los hombros yacía en la cama, con los brazos acunando su vientre como si le doliera. Espera, ¿qué? ¿Dónde estoy? Pensó Rem con voz confusa. Podía ver, oír, entender las palabras que se pronunciaban, pero no tenía forma, no existía. Era como si fuera un espíritu guardián, observando en silencio desde una perspectiva distante. Se esforzó por ver con más claridad. Por alguna razón, el rostro de la mujer estaba borroso, indistinto. Rem no podía identificar quién era. Sin embargo, su mente soñadora descartó rápidamente la persistente pregunta, y la escena cambió. Ahora, se encontraba sentada detrás de dos personas. Una de las personas era una mujer de cabello blanco lechoso y desgreñado, realzado por un mechón verde lima. Vestía un kimono blanco puro e inmaculado, pero la falda, acortada hasta la mitad del muslo, dejaba al descubierto sus largas y esbeltas piernas. Frente a ella estaba un chico de pelo largo y azabache, recogido en una coleta. Vestía un kimono azul oscuro. ¿Quiénes son estas personas? Rem pensó en ello, intentando encontrar alguna conexión familiar entre sus conocidos. Sin embargo, sus reflexiones se vieron interrumpidas cuando la mujer habló, rompiendo el silencio entre ambas. Su esposa está embarazada. Es su hijo, afirmó la mujer, moviendo el brazo con indiferencia, casi como si no le importara. Embarazada, está embarazada. El chico de cabello negro se arrodilló, completamente deslumbrado por la revelación. No te preocupes por si está inconsciente. Se agotó tanto que se mareó. Se recuperará pronto si la dejas descansar.
Sin embargo, desmayarse no es algo que deba elogiarse. La mujer habló, refiriéndose a su esposa, haciendo todo lo posible por calmar al hombre. ¿Embarazada?, pensó Ren, finalmente recomponiendo las imágenes que le habían mostrado. Se refiere a la mujer de antes. Como nunca había presenciado un parto, esta era una experiencia completamente nueva para Ren. La idea de dar a luz, la encarnación física del amor entre dos personas, la llenó de alegría y asombro. Su curiosidad por el sueño aumentó. Deja que tu esposa duerma. Tú también deberías descansar esta noche. Tienes que ser el primero que ve al despertar. ¿Entendido?, declaró la mujer, señalando la salida, dejando a la pareja casada sola por la noche. ¿Hablas, en serio?, repitió, con la voz apenas un susurro, agarrándose la cabeza con las manos como para contenerla. La repentina revelación fue como un maremoto que lo azotó, dejándolo sin aliento. No podía reconciliar las emociones contradictorias que se arremolinaban en su interior. Una extraña, casi ajena, sensación de logro se enfrentaba a una abrumadora oleada de responsabilidad. Feliz. Debería ser feliz, ¿no? Esta es una vida. Una vida que él había ayudado a crear. Pero la preocupación lo carcomía, un miedo implacable y mordaz. ¿Listo? ¿Estaba listo? ¿Podría estar listo para esto? La imagen de un ser diminuto e indefenso cruzó por su mente, y se le encogió el corazón. Recordó las innumerables veces que había fallado en proteger a sus seres queridos. ¿Podría proteger esta nueva vida, esta alma inocente, de los horrores del mundo? Sus pensamientos se arremolinaban, una mezcla caótica de alegría, miedo y desconcierto absoluto. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, mirando fijamente el abismo de lo desconocido. El peso de la paternidad, un peso que nunca imaginó soportar, lo oprimía, amenazando con aplastarlo. La abrumadora incertidumbre lo destrozaba. Ren percibió de inmediato el cambio en la atmósfera. No podía identificar la naturaleza exacta de su lucha interna, pero su comportamiento resonaba con una sensación familiar e inquietante. Una extraña sensación de cercanía la invadió, una necesidad imperiosa de abrazarlo y consolarlo. Sin embargo, una oleada de duda la retenía, una pregunta persistente de por qué sentía una conexión tan intensa. Comprendía, en parte, sus ansiedades. La paternidad era una inmensa responsabilidad, y su preocupación, más que pura alegría, parecía natural. Entonces la escena cambió, como si una película se estuviera reproduciendo en su mente. El hombre de cabello azabache se sentó frente a su esposa, con una suave sonrisa en los labios. «Nunca te merecí», dijo con voz suave, rompiendo el silencio. «A pesar de todos mis defectos, me aceptaste tal como soy». Un temblor lo recorrió al hablar, sus labios estirados en una sonrisa practicada, una frágil máscara de felicidad para su esposa. «No volveré a fallar», juró, con la voz cargada de emoción. «Lo prometo», continuó, con la voz cada vez más fuerte, «por mi amada esposa, por nuestro hijo, y por mí mismo». «Gracias», susurró, con una gratitud sincera brotando de sus labios. «Gracias por creer en mí». Ren suspiró, permitiendo finalmente que una sonrisa genuina y radiante se abriera paso, las lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía suavemente las manos de su esposa. Ren, con los ojos cerrados, fingió dormir. Cada palabra era una joya preciosa que caía en sus oídos. Escuchó atentamente, absorbiendo sus preocupaciones, sus miedos, sus esperanzas, decidida a comprender lo más profundo de su corazón. Quería ser su ancla, su confidente, su compañera. Quería ayudarlo a navegar las aguas turbulentas de su nueva realidad, a encontrar juntos el camino, como familia, hacia un comienzo compartido y esperanzador. Quería escuchar cada una de sus preocupaciones, ayudarlo a resolverlas, a encontrar su camino y a trabajar juntos como familia hacia un nuevo comienzo. Una punzada de incredulidad, como un trueno, recorrió a Ren. «Yo. Imposible. Esto es imposible», gritó para sus adentros, con un rubor furioso en las mejillas. La idea de que un desconocido reclamara su inocencia, de esa conexión íntima, la llenó de una extraña mezcla de indignación y griega. Algo más. Pero, ¿y si? Un susurro traicionero se deslizó en su mente.
una visión floreció, un futuro posible, un desconocido aún por conocer, un hombre que podría ofrecerle una felicidad tan profunda que parecía eterna. La idea, aunque inicialmente repulsiva, comenzó a arraigar, una peligrosa semilla de posibilidad. Mientras la imagen imposible de la maternidad luchaba en el interior de Rem, la escena cambió bruscamente. Jadeó, y su grito interno resonó con la repentina acción de su yo onírico. «Soy yo». Su yo onírico lanzó un ataque feroz contra el arzobispo del pecado de la gula, con el cuerpo convulsionado por el impulso primario de clavarle su lucero del alba en el estómago. Retrocedió ante su hedor, ante su sola presencia, con un odio visceral que la quemaba por dentro. Los cultistas de brujas le habían robado todo. Su hogar, su familia, y por si fuera poco, le habían roto el cuerno a su hermana, condenándola a una vida de sufrimiento. Mientras su yo onírico se movía, una oleada de reconocimiento invadió a Rem. Los recuerdos, fragmentados y dispersos, comenzaron a unirse. Sus acciones, su ser mismo, volvieron a la normalidad. La verdadera Rem se recomponía, pieza a pieza, con una agonía insoportable. De repente, un proyectil desconocido, moviéndose a una velocidad imposible, impactó a su yo onírico en el aire, interrumpiendo su ataque y precipitándola al suelo. Al ver una oportunidad, Gluttony se abalanzó hacia adelante, con las fauces abiertas de par en par. La perspectiva de Rem cambió, uniéndose a la de su yo onírico. Contempló un vacío infinito, unas fauces abiertas que jamás podrían llenarse, ni siquiera si consumieran el mundo entero. La verdadera encarnación de Gluttony, finalmente mordiendo. Su mente se oscureció, un destello blanco le quemó la vista. Entonces, escenas fragmentadas aparecieron ante sus ojos. Ella misma, sus hijos, riendo y jugando con kimonos, esperando a su héroe. Y su marido, Natsuki Subaru. Ren despertó, con el frío de la habitación calándole los huesos. Extendió la mano, buscando con los dedos el calor familiar de su hermana a su lado, pero solo encontró un espacio vacío. Girándose, se encogió sobre sí misma, llevando las rodillas hacia el pecho. Las lágrimas brotaron de sus ojos, cada gota un diamante brillante de dolor, vergüenza y culpa. Culpa por fallarle a Subaru, por no haber podido estar ahí para él, por sucumbir a las viles criaturas que solo merecían la aniquilación. Les había permitido ponerle las manos encima, no había logrado matar ni a uno solo. En verdad, era una perezosa. Una voz resonó en su mente, una voz que había moldeado su ser. Ren. Huye conmigo, hasta donde podamos llegar. La voz de su héroe, quien le había dado una identidad más allá de la sombra de su hermana. Los recuerdos la inundaron, y saltó de la cama, corriendo hacia la dirección de esa voz, dejando atrás una habitación vacía. Lentamente, tras las cortinas, una dama resplandeciente se acercó a la ventana de Rem. La ventana se abrió de golpe, bañándola con la luz de la luna. Con un suave suspiro, se disolvió en la luz mística, desapareciendo como un hada en la noche. Rem corría por los pasillos de la mansión, con el corazón latiendo con una determinación feroz. Tenía que encontrarlo, su héroe. Pero mientras corría, un torrente de pensamientos ansiosos la atormentaba. ¿Me reconocerá siquiera?, se preguntó, con la respiración entrecortada. Después de todo este tiempo, después de todo lo que ha pasado, ¿seguirá aceptándome? ¿Aún querrá escuchar mi voz, una voz que le falló tan completamente? El peso de sus fracasos pasados la oprimió, una carga aplastante de culpa y vergüenza. No estuve ahí para él. Lo decepcioné. Imaginó su rostro, marcado por la decepción, quizás incluso la ira. Me verá como la Ren que una vez conoció o solo como una sombra de lo que solía ser. Un atisbo de miedo, frío y agudo, atravesó su determinación. ¿Y si ya no me necesita? El pensamiento la invadió de pánico. No soportaba la idea de perderlo de nuevo, de ser abandonada. Sin embargo, bajo el miedo y la duda, aún ardía una chispa de esperanza. Es mi héroe, se recordó. No me abandonaría. No me daría la espalda. Se aferró a esa esperanza, a esa fe inquebrantable en él, mientras continuaba su búsqueda frenética, con el corazón resonando con una súplica silenciosa. Por favor, Subaru-kun, déjame arreglarlo. Corrió, con la mente en blanco, impulsada por un único y desesperado propósito.
Los cristales rotos esparcidos por el pasillo le marcaron los pies descalzos, dejando un rastro de huellas carmesí, pero no sintió nada. Llegó a su habitación y abrió la puerta de golpe con un grito desesperado. «Él, no está aquí», susurró, con la voz impregnada de desesperación. El vacío de la habitación amenazó con quebrantar su frágil compostura. Justo cuando estaba a punto de sucumbir a la abrumadora oleada de decepción, un aroma familiar captó su atención, un aroma que encendió una chispa de esperanza en su interior. Sin dudarlo, volvió a correr, llevándola a la habitación de Emilia. La visión que la recibió fue inesperada. Beatrice, Ram y Frederica, en su forma semibestial, estaban juntas, con expresiones que mezclaban preocupación y alerta. Rem sintió curiosidad. La presencia de las tres, en ese momento, le parecía significativa, un enigma que necesitaba resolver. Rem permaneció allí, jadeando, con el pecho agitado por el esfuerzo. Frederica, aún en su forma semibestial, fue la primera en notar su presencia. Una sacudida de sorpresa la recorrió e instintivamente adoptó una postura de combate. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Ram la apartó y corrió hacia su hermana. Sí, gritó con una voz desesperada y urgente. Ram intentó desesperadamente curar a Rem, usando sus escasas reservas de maná. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Su maná estaba casi agotado. Una expresión de horror absoluto contorsionó el rostro de Ram al ver los pies ensangrentados de Rem, los rastros carmesí que marcaban su camino. La incapacidad de ayudar a su hermana, de aliviar su sufrimiento, era una pesadilla que Ram revivía cada noche. Pero verlo en la realidad, sentirse completamente impotente, la devastó. Supongo que eres la chica a la que el contratista de Betty visitaba a diario para ver cómo estaba, dijo Beatrice con voz vacilante, con un atisbo de incertidumbre. Darse cuenta de que Subaru tenía en tan alta estima a Rem, visitándola a diario, despertó en ella una compleja mezcla de emociones. No era plenamente consciente de la profundidad de la relación entre Subaru y Rem, pero sabía, con una certeza inquebrantable, que su corazón pertenecía a Emilia. Saber que había mostrado un cuidado y una preocupación tan constantes por otra persona le provocó una punzada de celos, seguida rápidamente por una oleada de culpa. Sintió una extraña sensación de traición, no por parte de Rem, sino al darse cuenta de que tal vez no conocía a Subaru tan bien como creía. Las palabras de Beatrice despertaron en Frederica un destello de reconocimiento. La miró alternativamente a Beatrice y luego a Ram, con el ceño fruncido por la confusión. Entonces, una oleada de recuerdos afloró, fragmentos de una época que casi había olvidado. Recordó la llegada de dos gemelas jóvenes, traídas a la mansión por el propio Roswaal. Las presentaron como nuevas criadas, pero Frederica siempre había presentido una historia más profunda tras su llegada. Eran pequeñas, vulnerables, como niñas perdidas. Y una de ellas, Ram, protegía ferozmente a su hermana. Sus ojos eran una advertencia constante y silenciosa para cualquiera que se atreviera a acercarse. Frederica recordó la lealtad inquebrantable en la mirada de Ram, la promesa tácita de defender a su hermana a toda costa. ¿San? Preguntó Frederica, con una voz vacilante que entre duda y reconocimiento incipiente. Beatrice Sama. Frederica-san. Repitió Ren con la voz cargada de confusión. No entendía la razón de sus reacciones, pero sospechaba que tenía algo que ver con su coma prolongado. Era consciente del paso del tiempo, evidente en su crecimiento y su larga cabellera, pero había innumerables preguntas sin respuesta que la atormentaban. Sin embargo, antes de poder responder a ninguna, supo que tenía que encontrarlo. Su héroe. Su primer amor. Subaru. Rem abrazó a Ram con fuerza, sintiendo como el abrazo de su hermana se estrechaba con cada instante. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Notó el sutil cambio en el comportamiento de Ram, la intensidad de su abrazo. Al principio, lo atribuyó a la preocupación de Ram, una reacción natural a su repentina reaparición. Pero la fuerza del abrazo, el aferramiento casi desesperado, se sintió antinatural. Era un nivel de afecto que Rem no había experimentado de su hermana en mucho tiempo, si es que alguna vez. Un frío nudo de miedo se apoderó de Rem. Atreviéndose a responder la pregunta tácita, preguntó:
¿Dónde está Subaru-kun? La simple pregunta flotaba en el aire, como un peso, añadiendo otra capa de duda y misterio a la ya caótica situación. Mientras dos almas se perdían en el olvido de sus propios pensamientos, Ren necesitaba respuestas. Volviéndose hacia su hermana, volvió a preguntar, con la voz cargada de una esperanza desesperada. ¿Nee-sama? ¿Sabe dónde podría estar? Necesitaba tranquilidad, una respuesta sencilla para calmar el pánico creciente y confirmar que estaba a salvo. La mirada de Beatrice se volvió vacía, el vibrante oro se desvaneció en una mirada hueca y distante. El nombre, Subaru-kun, resonó en su interior, un eco fantasmal que convocó una voz perdida hacía mucho tiempo, una voz que susurró. «Beako». ¿Por qué? La voz fantasma la desgarró, una herida cruda y agonizante. ¿Por qué? Exclamó con voz ahogada, una súplica desesperada y rota, una letanía de sus propios fracasos. No, Betty, lo siento, Betty te encontrará, gimió, con una sonrisa desesperada y fracturada torciendo sus labios, una grotesca parodia de su compostura habitual. Su fachada de muñeca se hizo añicos, revelando la cruda y sangrante vulnerabilidad que se escondía debajo. Pasó junto a las atónitas gemelas y Frederica, una figura desesperada e invisible, impulsada por una fuerza invisible. Observaron, con los ojos abiertos por la sorpresa, cómo la cuidadosamente construida máscara del estoicismo de Beatrice se convertía en polvo. La fría y calculadora Beatrice que conocían había desaparecido, reemplazada por una criatura de desesperación cruda y desenfrenada, una criatura impulsada por un dolor que parecía consumirla por dentro. Presenciaron no solo un cambio, sino una desintegración total y absoluta. Ren tragó saliva con dificultad, con los ojos abiertos de par en par por la aprensión al observar la inquietante partida de Beatrice. La escena inquietante reafirmó su creciente sospecha. Algo andaba terriblemente mal. Puso una mano sobre el hombro de Ram, con el rostro deformado por la preocupación. Quería apartarse del abrazo, mirar a su hermana a los ojos, exigirle respuestas. Sin embargo, la calidez del abrazo de Ram fue un bálsamo reconfortante, un alivio momentáneo a la persistente ansiedad de que Subaru estuviera en peligro. El abrazo contrarrestó el miedo con una reconfortante sensación de familiaridad. Entonces, de repente, el fuerte agarre de la criada Oni de cabello rosado se aflojó. Las manos de Ram se relajaron, su cuerpo se volvió extrañamente flexible, como si su alma se hubiera ido de repente. «Nee-sama», preguntó Ren con voz temblorosa, sin obtener respuesta de su hermana. Apretó con fuerza los hombros de Ram, y su vacilación dio paso a una desesperada necesidad de comprender. Atrajo el rostro de Ram hacia el suyo, solo para encontrarse con una mirada vacía y pálida. Ren nunca había visto una expresión tan vacía, especialmente en su orgullosa e idolatrada hermana. La imagen la conmocionó profundamente, alimentando su creciente ansiedad. «Señorita. La impotencia que se cernía ante ella evocaba ecos de los momentos más gloriosos, los momentos que había atesorado en su corazón. Como era de esperar, Ram es increíble, el pensamiento resonó en su mente, como un mantra de admiración inquebrantable. Ella lo sabe todo sobre mí. Me dice las palabras que quiero oír, justo cuando las necesito. Hace lo que quiero, justo cuando quiero que se haga. Una determinación feroz floreció dentro de ella, alimentada por un deseo desesperado de corresponder a esa devoción inquebrantable. Por eso, daré todo lo que tengo para ser el sustituto del cuerno de carnero. El voto silencioso era una promesa de lealtad inquebrantable, un deseo ardiente de llenar el vacío, de reparar los pedazos rotos. ¿Estás bien? Di algo. Repitió Ren, con la voz alzada por el pánico, las palabras resonando como un disco rayado, las únicas frases a las que podía aferrarse ante el miedo. La mente de Ram era un lienzo en blanco, vacía de pensamientos. El nombre, antaño símbolo de un hermano menor confiable, aunque problemático, alguien a quien, a regañadientes, había permitido llamarla Nee-sama, se había desvanecido de su vida. Una punzada le atravesó el corazón, una fría y agonizante comprensión de sus pérdidas. Había perdido a su hermana, atrapada en un coma aparentemente eterno, y ahora, había perdido a Subaru. Lo habían arrestado y, en su mente, asesinado, por sus propias decisiones, sus propias elecciones.
El peso de sus acciones la oprimió, una carga aplastante de culpa y desesperación. La mente de Ram se ahogó en una oleada asfixiante de autodesprecio. Una doncella inepta, susurró para sus adentros, con una caricia venenosa, cargando a otros con tareas que yo debería llevar. Cada pensamiento era un latigazo que desgarraba su espíritu ya herido. Una Oni deshonrada, continuó, con la vergüenza como una marca ardiente en su alma, mi cuerno, símbolo de nuestro orgullo, destrozado, perdido. El peso de su fracaso era insoportable, una montaña aplastante de culpa. Una hermana, una traidora, dijo con voz ahogada, un sollozo desgarrador y agonizante atrapado en su garganta. Le robé su fuerza, su alegría, su derecho a amar. La culpa era un dolor físico, una herida abierta en su corazón. Los ecos de los elogios del pasado, antaño motivo de orgullo desbordante, se convertían ahora en un coro de tormento. Prodigio, genio, poder, silbaban las palabras, transformadas en puñales envenenados. Los elogios, antaño una corona de oro, ahora se sentían como una corona de espinas, cada punta la atravesaba con el recuerdo de lo que había perdido, de lo que había destruido. No eran elogios, sino acusaciones, cada sílaba un recordatorio de sus catastróficos fracasos. Las mismas palabras que antaño la definieron ahora solo servían para desmantelarla, pieza a pieza, agonizante. Nee-sanma, por favor, suplicó Rem, con la voz entrecortada, un sollozo quebrado, la desesperación aferrándose a su garganta. Gritó, con una voz áspera e infantil, una súplica desesperada de información, de conexión. Sonaba como una recién nacida, una criatura indefensa y frágil. Frederica observó la escena con el ceño fruncido. Incluso en lo más profundo de su autodesprecio, Ram se sobresaltó con el llanto de Rem. Era un llanto que resonaba con la vulnerabilidad pura y cruda del primer aliento de un recién nacido. Pero a diferencia del llanto esperanzado del nacimiento, el de Rem era un sonido de desesperación absoluta, mucho más horrible, mucho más desgarrador. Los instintos protectores de Ram se despertaron, un impulso primario de consolar a su hermana. Extendió la mano, suspendida en el aire, pero se quedó paralizada. Una escalofriante comprensión la invadió. Se sentía completamente desconectada de Rem, más distante que nunca. Incluso su sinestesia, la capacidad de percibir las emociones de Rem a través de un tapiz de sensaciones, le falló. Era como si un muro grueso e impenetrable se hubiera alzado entre ellas. Un terror gélido se apoderó de su estómago. Fui tan negligente, pensó, con la voz en un silencioso susurro de autorrecriminación. Estaba tan consumida por mi orgullo, mis propios defectos, que no la vi. Que sus mismas expresiones, el lenguaje de su alma, se han vuelto un misterio para mí. Una leve sonrisa forzada se dibujó en los labios de Ram, un intento desesperado por ocultar su agitación interior. Extendió la mano, con un ligero temblor, y con cuidado secó las lágrimas de Rem. Ese Baru, debe haberse ido a algún lado, intentando eludir sus deberes, no, él jamás haría eso. Gritó Rem, con la voz desgarrada por la furia, interrumpiendo a Ram a media frase. Incluso Ram, sumida en su desesperación, reconoció que había pisado una mina. Subaru nunca dejará su trabajo por nosotros. Continuó Rem, con la voz alzada por una ira justificada. Así de mucho se preocupa por nosotros. Incluso si le encomendaras más trabajo, lo seguiría haciendo sin quejarse. Jamás nos abandonaría. Ram se estremeció ante la intensidad del arrebato de Rem, retrocediendo ligeramente. Frederica, percibiendo la creciente tensión, buscó desesperadamente una oportunidad para intervenir. Quería calmar la situación, guiar a las hermanas hacia una solución civilizada. Sin embargo, incluso su sentido común le decía que esto era mucho más que una simple pelea entre hermanas. La emoción cruda, sumada a los caóticos acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor, pintaba una imagen clara de un problema más profundo y complejo. Frederica se propuso abordar esto más tarde, priorizando la preocupación más inmediata: garantizar la seguridad de Emilia. Rem entró en la habitación de Emilia, abriendo los ojos de par en par ante la inesperada escena. Un aroma tenue e inquietante impregnaba el aire, una miasma familiar, pero con un trasfondo que le provocó un escalofrío. Era un aroma que recordaba a Subaru, pero retorcido, corrompido.
Sin decir palabra, sin dudarlo un instante, saltó por la ventana, con su camisón ondeando tras ella. La silueta de la luna enmarcaba su figura, y su cuerno de Oni emergió de su frente, brillando con una luz etérea. Entrecerró los ojos, fijos en la lejana zona de donde provenía el olor corrompido. Escudriñó el paisaje circundante, con los sentidos agudizados, como un depredador que acecha a su presa. Entonces, con una oleada de adrenalina, corrió hacia la fuente, con la mente hecha un torbellino de preocupación y la creciente sospecha de que algo siniestro se había apoderado del campamento. Ram extendió los brazos hacia su hermana, con una súplica desesperada de perdón entrelazada en el gesto. La preocupación la carcomía, un miedo escalofriante de perder a la única familia que le quedaba. Se le erizó la piel, un asco visceral por la persona en la que se había convertido. Pero Ren se sentía imposiblemente distante, un abismo que se ensanchaba entre ellas. Era una batalla de amor, una competencia silenciosa para determinar qué vínculo era más fuerte, qué emoción tenía más influencia. Su mente se desvió hacia atrás, con un destello de recuerdo. Los vio, dos pequeñas figuras, de pie en ese mismo pasillo, y luego un espacio vacío y resonante. Limpiaban, uno junto al otro, en lo que ahora era la habitación de Emilia, toda una vida de momentos compartidos condensados en un solo y doloroso recuerdo. Pensándolo bien, la aldea no tiene nada de memorable. Por eso hay más puntos destacables incluso en la mansión de Rosua Al-Sama. Adultos aburridos, y una aldea que nunca cambia. Una hermanita adorable. Ram resopló, con un destello de orgullo en los ojos. Nada, en su mente, podía superar a su hermana. Mi querida hermana estaba allí, y eso es suficiente para mí, repitió Ren, con una suave sonrisa adornando sus labios. Bueno, sí. No había nada, pero correr por las colinas y los campos era divertido mientras estaba contigo. Pero, obviamente, no podemos hacer lo que queramos en esta mansión. Ram mostró un ligero aburrimiento, reconociendo las responsabilidades que ahora los aprisionaban. Rem sonrió con ironía a Ram, quien miraba distraídamente hacia la puerta del pasillo. En aquellos días, Ram era su mundo, su razón de ser. Se recompuso, reflexionando sobre los profundos cambios de los últimos 3 meses. Mientras Neesama esté conmigo, no necesito nada más. Estaré completamente satisfecha, la tranquilizó Ren, queriendo aliviar las preocupaciones de su hermana. Pero lo único que hice fue hacerte sentir sola en aquellos días, murmuró Ram, con la mirada llena de un silencioso remordimiento. Vio el perdón inquebrantable en los ojos de Ren. Neesama tenía un papel importante, así que era inevitable. Además, me iba bien sola. Recogía un montón de piedras en una playa fluvial cerca de casa y las apilaba. Mientras hacía la pila, llegaba la noche, y así era otro día en el que aprovechaba mi tiempo como es debido, relató Ren, con una suave sonrisa en los labios, recordando los días solitarios en la aldea. Ren, ¿perdiste el tiempo haciendo algo así?, preguntó Ram con voz de asombro. La revelación sobresaltó a Ram, quien miró a Ren con compasión. Lo siento, Ren. Se supone que soy la hermana mayor, y sin embargo, nunca me di cuenta, se disculpó Ram, reconociendo su negligencia pasada. Se sentía como una niña intentando ganarse la aprobación de su madre, mientras que su madre, Ren, la aceptaba sin reservas. No es tu culpa, Neesama. Es mi culpa por no ser buena matando el tiempo. Y encima, yo, soy demasiado débil para tener las mismas responsabilidades que Neesama, balbuceó Ren, sacudiendo la cabeza con pánico. La disculpa de Ram, un raro momento de vulnerabilidad por parte de su hermana, generalmente segura de sí misma, conmovió profundamente a Ren. Le recordó las veces que Ram se disculpaba por dejarla sola, por ser diferente, por causarle emociones complejas. Después de que se logre la retribución, demos descanso a las almas de los Onis. Regresaremos a la aldea y les diremos a las almas que lamentablemente perdieron un lugar a donde ir, que la retribución ha terminado, declaró Ram, abrazando a Ren. Sí, Neesama. Quiero hacerlo cuanto antes, coincidió Ren con alegría en la voz. Ir a los campos de ñame y cubrirse de barro con Ren tendrá que esperar hasta que eso se logre, bromeó Ram juguetonamente. Ren sonrió, recordando sus aventuras de infancia. Ram asintió en respuesta.
Frederica se contuvo, sus instintos le gritaban que interviniera. Sin embargo, una comprensión más profunda la detuvo. Sabía que esta no era una situación en la que pudiera meterse a la fuerza. Hablaban de Rem. Rem, quien, a pesar de su naturaleza gentil, poseía una fuerza que contradecía su apariencia. Frederica sabía que Rem no era nada débil, y que esta era una conversación que mejor dejaran entre hermanas. Rem voló por el denso bosque, saltando de árbol en árbol con una facilidad experta. Su lucero del alba, un destello de movimiento, despejó cualquier obstáculo en su camino, dejando un rastro de madera astillada y árboles arrancados. Sin querer, abrió un camino despejado para que las demás criadas de la mansión lo siguieran, un rastro de destrucción que marcaba su desesperada persecución. Estaba decidida. El fracaso no era una opción. Lo encontraría, su héroe, su salvador. Incluso si eso significaba dejar atrás a su hermana, un sacrificio que ahora estaba dispuesta a hacer, no flaquearía. Nunca más lo abandonaría. El recuerdo de haber rechazado su mano extendida en la capital la carcomía, un constante y amargo recordatorio de su arrogancia. ¿Lo merecía entonces? ¿Lo merecía ahora? La pregunta resonaba en su mente, un estribillo inquietante. «Espérame», susurró. Su voz era una súplica desesperada que llevaba el viento. «Mi héroe», suspiró ella, con el corazón doliendo de anhelo. «Subaru-kun», gritó, su voz resonando entre los árboles, un llamado desesperado en la oscuridad que se acercaba. La luna colgaba inmóvil, un centinela silencioso en la noche anormalmente larga y gélida. Los corazones yacían destrozados, los sueños se convertían en ecos huecos, y todas las esperanzas que una vez brillaron con fuerza ahora gritaban.